Las 3 de la madrugada, de pie en el salón de nuestra casa, y mi mujer acababa de destruir 10 años de matrimonio con una sola frase. No preguntó, no se disculpó, ni siquiera me miró a los ojos cuando dijo que ya no iba a dormir conmigo, que tenía que aceptarlo y punto. Lo increíble es que no me puse a llorar, ni a gritar, ni a suplicarle que lo reconsiderara. En cambio, algo helado encajó en mi pecho, como un mecanismo que se activa, y comprendí que llevaba tiempo esperando este momento sin saberlo. Esta no es una historia sobre luchar por el amor o pedir segundas oportunidades. Es sobre lo que ocurre cuando un hombre deja de ser un iluso y empieza a ser peligroso. La casa en La Moraleja era lo que se suponía nuestro gran logro. Laura y yo la compramos hace 6 años, cuando aún fingíamos ser la pareja perfecta de las afueras. Valla blanca, jardín impecable que yo cortaba todos los sábados por la mañana. Pagamos la hipoteca por adelantado porque los dos ganábamos bien y queríamos demostrar que éramos adultos responsables. Yo soy el jefe del taller en el Grupo Automoción Premier, la red de concesionarios más grande de la zona metropolitana de Madrid. Laura dirige recursos humanos en Soluciones Tecnológicas Vision, una de esas empresas de informática que surgieron como setas tras el boom digital. Sobre el papel, parecíamos ganadores, 2 sueldos altos, sin hijos que complicaran las cosas, una casa que subía de valor cada trimestre. Pero allí de pie, mirando el interior decorado por profesionales que nos costó una fortuna y que, sin embargo, seguía pareciendo frío y vacío, me di cuenta de que habíamos dejado de ser pareja hacía unos 8 meses y simplemente olvidamos formalizarlo. Las señales estaban ahí, si me hubiera molestado en verlas. Laura empezó a llegar tarde del trabajo 3 o 4 noches por semana. Viajes de negocios a Barcelona, Valencia, Bilbao, siempre programados convenientemente en fin de semana. Dejó de preguntarme por mi día, dejó de reírse con mis bromas, dejó de tocarme salvo lo estrictamente necesario para mantener la apariencia de que seguíamos casados. Nuestro dormitorio se convirtió en una zona desmilitarizada, cada uno reclamaba su lado de la cama king size y fingíamos que el otro no existía. El sexo era algo que ocurría tal vez una vez al mes, mecánico y sin alegría, como si tacháramos una casilla en una lista invisible de obligaciones matrimoniales. Me decía a mí mismo que era el estrés, que su trabajo era exigente, que superaríamos este bache como habíamos superado otros. Pero en el fondo, en ese lugar donde sabes la verdad aunque te mientas, sabía que algo había cambiado de raíz. La conversación que lo cambió todo ocurrió un martes por la tarde a finales de septiembre. Nada dramático la precedió. Ni gritos ni pruebas descubiertas. Llegué a casa alrededor de las 7, cansado tras lidiar con un cliente impaciente que había reventado la caja de cambios ignorando todas las luces de aviso del salpicadero durante 3 meses seguidos. Laura estaba en la cocina, junto a la encimera de granito que elegimos pasando 2 fines de semana enteros porque ella quería que todo fuera perfecto. Bebía vino blanco de una de las copas de cristal de nuestra boda, aún con el traje gris entallado del trabajo, ese que la hacía parecer capaz de despedir a alguien sin pestañear. No me miró cuando entré. Solo dio otro sorbo y dijo, Javier, necesito que entiendas algo. Ya no voy a dormir contigo. He terminado con esa parte de nuestra relación. Tienes que aceptarlo. No, creo que deberíamos hablar de nuestro matrimonio. No, no estoy feliz. Ni siquiera, quiero el divorcio. Solo un anuncio frío, corporativo, en el mismo tono que usaría para comunicar a un empleado que está despedido. Sin emoción, sin espacio para el diálogo, sin reconocer que con una frase estaba acabando nuestro matrimonio. Esperaba que protestara, que suplicara, que preguntara qué había hecho mal. Lo vi en cómo tensaba los hombros, como preparándose para el impacto. Pero no le di esa satisfacción. Me quedé allí unos 10 segundos, sintiendo como algo encajaba en mi pecho, como una cerradura que se cierra. Asentí una vez, me di la vuelta y subí a nuestro dormitorio. La oí exhalar detrás de mí, probablemente aliviada de que no montara un escándalo.
Metí en una maleta lo esencial, ropa para una semana, aseo, el portátil, los documentos importantes que guardaba en el cajón del escritorio. Cogí las llaves del coche, la cartera y el álbum de fotos de mis padres que estaba en la mesilla. Dejé las fotos de la boda, las vacaciones, todo el repertorio cuidadosamente curado de nuestra supuesta vida feliz. Coloqué las llaves de la casa sobre la cómoda del dormitorio, bajé de nuevo pasando junto a Laura, que ahora estaba sentada a la mesa de la cocina, con cara de leve sorpresa, y salí por la puerta principal sin decir una palabra más. Conduje hasta casa de mi amigo Carlos, en Pozuelo. Habíamos trabajado juntos en el concesionario 8 años antes de que se pasara a la competencia. Siempre había sido el tipo de amigo que no hace preguntas tontas cuando apareces a las 8 de la noche con todas tus pertenencias en una bolsa de deporte. Me miró a la cara, me dio una cerveza y me llevó a la habitación de invitados. Esa noche no me quedé despierto llorando por mi matrimonio fallido ni preguntándome dónde se había torcido todo. En cambio, me senté a la mesa de la cocina de Carlos con el portátil y revisé metódicamente todas las cuentas conjuntas, todos los bienes compartidos, toda la información financiera a la que tenía acceso. Lo documenté todo, hojas de cálculo, capturas de pantalla. A las 3 de la madrugada tenía un panorama completo de nuestra situación económica y ya había transferido mis ahorros personales a una cuenta que Laura no podía tocar. Limité los gastos en todas las tarjetas de crédito compartidas. No actuaba por emoción ni por venganza. Actuaba con pragmatismo. A la mañana siguiente llamé a Miguel Ruiz. En Madrid, todo el que ha pasado por un divorcio complicado conoce su nombre. Es el abogado que contratas cuando quieres ganar, no cuando buscas ser justo o amistoso. Su despacho está en el centro, en una de esas torres de cristal intimidantes donde las tarifas por hora empiezan en 500 euros y suben. No me importó el precio. Era una inversión en mi futuro. Y, a diferencia de mi matrimonio, sabía que daría frutos. La secretaria me dio cita para esa misma tarde, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo tratan a los clientes nuevos que llaman tranquilos y decididos, en vez de histéricos y desesperados. Miguel Ruiz tiene exactamente el aspecto que uno espera de un abogado de divorcios exitoso, 50 y tantos, traje a medida impecable, pelo gris que probablemente cuesta una fortuna mantener, y unos ojos que han visto todos los trucos sucios y las mentiras desesperadas imaginables. Me estrechó la mano con firmeza pero sin agresividad, me indicó la silla de cuero frente a su enorme escritorio y me pidió que le contara qué me llevaba allí. Lo resumí en unos 5 minutos. Sin rodeos emocionales, solo hechos. Mi mujer anunció que la parte física del matrimonio había terminado. Sin discusión, sin sugerir terapia, solo una decisión unilateral. Me había marchado esa misma noche. 10 años casados, 12 juntos. Sin hijos, gracias a Dios. Casa a nombre de ambos, cuentas conjuntas, el paquete completo del sueño suburbano. Miguel escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un blog legal. Cuando terminé, se recostó en la silla y hizo la pregunta que lo cambiaría todo: ¿tenéis capitulaciones matrimoniales? Sí las teníamos. Laura y yo las firmamos antes de casarnos, cuando éramos jóvenes y optimistas y creíamos que éramos listos y prácticos. Su padre había insistido porque él mismo había pasado por un divorcio desastroso y no confiaba en nadie. En su momento, Laura las firmó sin leer los detalles porque estaba convencida de que siempre sería ella quien mandara, quien ganara más, quien llevara las riendas. Las capitulaciones tenían cláusulas estándar sobre reparto de bienes, pero también una en particular que su padre había exigido y que ahora parecía profética: si cualquiera de las partes probaba infidelidad, el cónyuge infiel perdía derecho sobre la mayoría de los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio. En aquel entonces nos reímos de lo innecesario que parecía. Estábamos enamorados. Nunca engañaríamos. Eso les pasaba a otros, no a nosotros. Miguel leyó las capitulaciones con la atención de un cirujano examinando una radiografía.
Cuando llegó a la cláusula de infidelidad, vi que la comisura de su boca se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa si fuera de los que muestran emociones delante de clientes. Me miró con esos ojos grises calculadores y preguntó lo obvio: ¿tienes motivos para creer que tu mujer ha sido infiel? No tenía pruebas aún, pero las sospechas se endurecían rápidamente en certeza. Las noches tarde, los viajes de fin de semana, como había empezado a vestirse diferente, a cuidarse más la apariencia pero a prestarme menos atención, la costumbre nueva de contestar llamadas en otra habitación, los cambios de contraseña en el móvil y el ordenador. La distancia emocional que parecía menos depresión y más cambio de objetivo. Le dije a Miguel que sospechaba, pero aún no podía probarlo. Asintió despacio, juntó las yemas de los dedos y me dio el consejo que haría que cualquier terapeuta de pareja se desmayara: entonces te sugiero que encuentres pruebas antes de presentar nada. Si está engañándote y podemos documentarlo, el divorcio será rápido, limpio y muy favorable para ti. Si no, o si no podemos probarlo, se complica y sale caro. Tómate tiempo, sé inteligente y, sobre todo, no la confrontes ni descubras tu juego hasta que estemos listos. Salí del despacho de Miguel con un acuerdo de provisión de fondos, una sesión estratégica para la semana siguiente y una misión. Necesitaba pruebas, y las necesitaba rápido, antes de que Laura se diera cuenta de que no iba a volver arrastrándome, suplicando otra oportunidad. Lo bonito de la gente que se cree más lista que los demás es que se vuelve descuidada. Laura siempre se había considerado la inteligente de la pareja. Yo solo era el jefe de taller, el que lidiaba con mecánicos, clientes e inventario. Ella tenía el trabajo corporativo elegante, el sueldo alto, el título impresionante. Pensaba que eso la hacía superior, intocable. Estaba a punto de aprender una lección carísima sobre subestimar a los demás. Volví a la casa 2 días después, cuando sabía que Laura estaría trabajando. Aún tenía llaves. No se había molestado en cambiar la cerradura, probablemente porque asumía que acabaría volviendo de rodillas. La casa ya se sentía distinta, menos hogar y más escenario de un crimen que investigaba. No estaba allí para regodearme en recuerdos ni dudar de mi decisión. Estaba para recopilar información. El viejo MacBook de Laura seguía en el despacho de casa, el que había reemplazado hacía 6 meses por uno nuevo del trabajo, pero no se había molestado en borrarlo porque simplemente había pasado todos sus archivos importantes a la nube y olvidó que la máquina vieja existía. Esa clase de descuido era justo lo que esperaba. El portátil aún tenía su Apple ID iniciada, lo que me daba acceso a su iCloud, mensajes, fotos, todo lo que creía privado y seguro. Lo que encontré en las siguientes 2 horas habría sido devastador si aún me importara nuestro matrimonio. Cadenas de correos de 8 meses con alguien llamado Eduardo Campos. Reservas de hoteles en San Lorenzo de El Escorial, Segovia, incluso un fin de semana en La Rioja que me había dicho que era un congreso obligatorio de recursos humanos. Mensajes que dejaban claro que no era un affair emocional ni un error puntual. Era calculado, continuo y documentado gracias a la creencia de Laura de que la nube era anónima e invisible. Eduardo Campos resultó ser consultor de gestión, uno de esos que cobran fortunas por decir a las empresas lo que ya saben, pero envuelto en presentaciones de PowerPoint con jerga corporativa. 40 años, divorciado 2 veces según sus redes, eternamente bronceado y en forma de esa manera que sugiere o un entrenador personal o una obsesión malsana con el gimnasio. Su perfil de LinkedIn lo hacía parecer un éxito. Sus mensajes a mi mujer lo hacían parecer un manipulador que disfrutaba la emoción del affair, pero desaparecería en cuanto se complicara. Leer sus conversaciones era como ver una clase magistral de autoengaño mutuo. Laura hablaba de mí como de un accesorio conveniente, una cartera que pagaba la hipoteca mientras ella exploraba sus verdaderos sentimientos. Eduardo hacía de confidente comprensivo, diciéndole que merecía ser feliz, que no debía conformarse, que la pasión real valía cualquier riesgo. Los mensajes que más dolían no eran los sexuales, aunque los había a montones.
Era el desprecio casual, las bromas a mi costa, como describía nuestro matrimonio como una condena de la que por fin había encontrado la escapatoria. Uno en particular se me quedó grabado. Laura le escribió a Eduardo después de uno de nuestros escasos intentos de intimidad, describiéndolo como mecánico y deprimente, como ver a alguien repetir algo que recuerda que antes importaba. Eduardo respondió con basura sobre cómo ella había descubierto lo que era una conexión real y no podía volver a fingir. Ninguno parecía considerar que tal vez nuestro matrimonio se había vuelto mecánico porque ella ya se había desconectado emocionalmente y me comparaba con su emocionante nuevo amante. No me permití emocionarme. No podía permitírmelo. En cambio, documenté todo metódicamente, capturas de cada mensaje incriminatorio, copias de reservas de hotel, extractos de tarjetas que mostraban cargos en restaurantes y hoteles boutique que Laura había presentado como gastos de trabajo. Lo respaldé en 3 discos distintos y una cuenta segura en la nube a la que ella no tenía acceso. Cuando salí de la casa esa tarde, tenía pruebas suficientes para demostrar infidelidad más allá de toda duda razonable. También tenía algo más valioso que las pruebas, una cronología que mostraba que Laura había planeado este affair durante meses. Me había mentido a la cara repetidamente y se había burlado de mí con su amante mientras seguía disfrutando de la seguridad financiera que nuestro matrimonio le proporcionaba. Miguel revisó las pruebas en nuestra siguiente reunión y, por primera vez, sonrió de verdad. Algo que me dio la impresión de que no ocurría a menudo en su profesión. Extendió las impresiones sobre la mesa de reuniones como un jugador de póker enseñando una escalera real y me dijo que teníamos un caso blindado. La cláusula de infidelidad de las capitulaciones resistiría en juicio, especialmente con la cronología documentada y la forma en que Laura había abandonado el matrimonio mientras seguía beneficiándose de los bienes comunes. El consejo de Miguel fue directo: esperar el momento adecuado. Presentar la demanda y prepararse para que Laura explotara cuando se diera cuenta de que la habían superado. Me advirtió que me acusaría de invasión de privacidad, que diría que no tenía derecho a acceder a sus mensajes. Pero el portátil estaba en el domicilio conyugal compartido, y en España hay leyes específicas sobre bienes gananciales y expectativa razonable de privacidad. Además, las capitulaciones incluían una cláusula de disclosure completo de bienes y actividades que pudieran afectar al matrimonio. En el momento en que empezó a mentir sobre su paradero y a usar fondos conjuntos para financiar su affair, violó esa cláusula. Estábamos en terreno sólido. Le pregunté cómo quería proceder. Sugirió esperar 1 o 2 semanas más, dejar que Laura pensara que había logrado su declaración de independencia, que yo era demasiado débil o conflictuado para hacer nada. La gente comete sus mayores errores cuando cree que ha ganado, cuando baja la guardia y actúa como si no existieran consecuencias. Confíe en el instinto de Miguel. Llevaba 25 años en esto y tenía un porcentaje de victorias que otros abogados solo soñaban. Si decía, espera, esperaba. Laura me llamó 4 días después, no para disculparse ni sugerir terapia, sino para proponer lo que llamó un arreglo maduro. Quería quedar para tomar un café en un sitio del centro de Madrid, terreno neutral, donde pudiéramos hablar como adultos de nuestra situación. Acepté de inmediato, manteniendo la voz calmada y neutra, sin darle indicio de que jugaba un juego completamente distinto al que ella creía. Cuando llegué al café, Laura ya estaba allí, impecable y confiada con uno de sus trajes de poder, sentada en una mesa de esquina con la espalda a la pared, como si dirigiera una negociación empresarial. Empezó con cortesías, cómo estaba, dónde me alojaba, si me las arreglaba sin ella. Di respuestas vagas, interpreté el papel del marido confundido que no sabía bien cómo manejar esta nueva realidad. Eso la relajó. Se recostó, dio un sorbo a su café con leche y expuso su visión de nuestro futuro. Quería lo que llamó un matrimonio abierto. Seguiríamos casados legalmente por beneficios fiscales y de seguros, mantendríamos la copropiedad de la casa, presentaríamos un frente unido ante amigos y familia,
Pero cada uno tendría libertad para buscar otras relaciones, explorar nuestras necesidades, vivir vidas auténticas sin las ataduras de la monogamia tradicional. La audacia era casi admirable. Quería conservar todas las ventajas de estar casada conmigo, mi sueldo, la casa, el respeto social, mientras tenía libertad total para seguir con Eduardo o con quien quisiera. Y lo presentaba como un arreglo progresista e iluminado que ambos debíamos celebrar. Habló de madurez emocional, comunicación honesta, respeto a los límites del otro. Nunca reconoció que ya había estado haciendo exactamente lo que quería sin mi conocimiento ni consentimiento. Nunca se disculpó por las mentiras, la traición o los meses tratándome como un compañero de piso incómodo. Solo se sentó allí, confiada y articulada, explicando por qué debería estarle agradecido por su honestidad y abrazar este nuevo capítulo. Escuché todo el discurso sin interrumpir. Asentí de vez en cuando, hice algunas preguntas aclaratorias, incluso dejé pausas pensativas como si considerara seriamente su propuesta. Cuando terminó, le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que era una decisión importante y quería abordarla racionalmente, no emocionalmente. Era justo lo que quería oír. Extendió la mano por encima de la mesa, me la apretó y me dijo que estaba orgullosa de lo maduro que estaba siendo, que había temido una mala reacción, pero demostraba ser más evolucionado de lo que me había dado crédito. Le dejé disfrutar ese momento de triunfo. Incluso logré una sonrisa triste que sugería que luchaba, pero intentaba ser comprensivo. Salió de ese café pensando que había ganado, que me había manejado con éxito para aceptar una situación en la que ella lo tenía todo y yo era el marido comprensivo que se apartaba mientras ella vivía su mejor vida. Lo que no sabía era que Miguel Ruiz tenía los papeles del divorcio listos para presentar, que teníamos una estrategia detallada hasta el mínimo detalle, y que su confianza soberbia estaba a punto de costarle todo lo que creía haber asegurado con astucia. Miguel y yo elegimos el momento con cuidado. Laura tenía una presentación importante en el trabajo, una revisión trimestral donde expondría una nueva iniciativa de recursos humanos al equipo directivo y varios miembros del consejo. Miguel organizó que un notificador entregara los papeles del divorcio en su oficina exactamente a las 10:30 de la mañana, en mitad de su exposición. Fue calculado, brutal y exactamente lo que merecía. Los documentos incluían copias de los mensajes, las reservas de hotel, la cronología de la FER y una invocación clara de la cláusula de infidelidad de las capitulaciones. No pedíamos divorcio. Estábamos acabando su cuento de hadas con un martillo legal. Según el informe del notificador, que Miguel insistió en obtener porque le gustaba la minuciosidad, la cara de Laura se puso blanca al darse cuenta de lo que le entregaban. Intentó mantener la compostura, dijo a la sala que necesitaba 5 minutos y salió de su propia presentación para leer los documentos en el pasillo. El notificador esperó a confirmar que había entendido lo recibido y se marchó mientras Laura seguía allí, con los papeles temblando en las manos. En menos de una hora tenía 3 llamadas perdidas suyas, luego 5, luego una ráfaga de mensajes cada vez más frenéticos que pasaron de confusos a furiosos y desesperados en 30 minutos. No respondí ninguno. Miguel había sido claro, sin contacto, sin explicaciones, sin involucrarse en absoluto. Cualquier palabra que dijera podía usarse en juicio. Y ya habíamos dicho todo lo necesario mediante documentos legales. Que entrara en pánico. Que llamara a Eduardo y viera que no iba a venir al rescate. Que entendiera que las acciones tienen consecuencias y que tratar a las personas como accesorios desechables tiene un precio. Esa noche apareció en casa de Carlos. No sé cómo supo que estaba allí. Probablemente llamó a todos los conocidos comunes hasta que alguien se equivocó, pero estaba en la puerta a las 9, sin nada que ver con la ejecutiva compuesta que había propuesto su matrimonio abierto una semana antes. El maquillaje corrido. El pelo revuelto. Y esa energía desesperada de quien acaba de darse cuenta de que ha calculado mal. Carlos abrió, la miró, me llamó sin dejarla entrar. Me acerqué al umbral, pero no la invité a pasar. Javier,
tenemos que hablar. Esto es una locura. No puedes entregarme los papeles del divorcio en el trabajo delante de mis compañeros. ¿Tienes idea de lo que has hecho con mi reputación? La ironía de que se preocupara por su reputación enfrentando pruebas de un affair de 8 meses no se me escapó, pero mantuve la expresión neutra. Probó todo su repertorio de manipulación emocional. Primero la ira, como me atrevía a humillarla, me arrepentiría, era vengativo y cruel. Cuando no funcionó, pasó a las lágrimas, explicando que el affair no significaba nada, que aún le importaba, que podíamos superarlo si le daba una oportunidad. Cuando seguí sin responder, cambió a la negociación, ofrecía terminar con Eduardo inmediatamente, ir a terapia, hacer lo que hiciera falta para arreglarlo. La dejé pasar por todas las etapas de pánico y negación. Luego saqué el móvil y le mostré las impresiones que llevaba, capturas de sus mensajes a Eduardo, especialmente los donde llamaba a nuestro matrimonio una ficción conveniente y me refería a mí como fuente fiable de estabilidad económica mientras exploraba sus verdaderos sentimientos en otra parte. Vi cómo cambiaba su cara al leer sus propias palabras, cómo se desmoronaban sus defensas al comprender que no solo había descubierto el affair, lo había documentado meticulosamente y no había forma de discutir ni explicar lo que ella misma había escrito. Querías que aceptara que ya no ibas a dormir conmigo, dije, con voz baja pero firme. Lo acepté. Querías libertad y honestidad. Ahora las tienes. Las capitulaciones que firmaste son muy claras sobre lo que pasa cuando uno de los cónyuges comete infidelidad. Tomaste tus decisiones, Laura. Ahora vive con las consecuencias. Intentó argumentar que acceder a sus mensajes era ilegal, que había invadido su privacidad, que nada de lo encontrado valdría en juicio. Le dije que lo discutiera con su abogado, y que cualquier comunicación futura entre nosotros debía pasar por nuestros respectivos representantes legales. Luego retrocedí al interior de la casa de Carlos y cerré la puerta. La oí quedarse al otro lado un minuto, probablemente decidiendo si llamar de nuevo o marcharse. Al final, oí sus pasos alejándose y un coche arrancando en la entrada. Carlos me dio otra cerveza y preguntó si estaba bien. La respuesta honesta era que no lo sabía. No estaba destrozado. Eso habría requerido seguir queriendo a la persona en que Laura se había convertido. Y no podía querer a alguien que me trataba con tal desprecio casual. Tampoco estaba enfadado, al menos no de la forma caliente e inmediata que hace querer romper cosas o gritar. Lo que sentía era algo más frío y permanente. Me sentía terminado, como si hubiera cerrado un libro que llevaba 10 años leyendo y comprendiera que el final no era el que esperaba, pero al menos había acabado. Las semanas siguientes fueron un borrón de procedimientos legales, presentación de documentos y posicionamiento estratégico. Miguel actuó rápido, usando las pruebas para establecer que Laura no solo había violado la cláusula de infidelidad de las capitulaciones, sino que lo había hecho engañándome activamente sobre su paradero y usando fondos gananciales para financiar su affair. Cada habitación de hotel, cada cena, cada escapada de fin de semana con Eduardo se había cargado a tarjetas compartidas o sacado de cuentas conjuntas. Eso significaba que no solo había engañado, había robado al matrimonio para pagar su engaño. Miguel estructuró la demanda para dejar claro que no era un caso de dos personas que se distancian. Era un caso de un cónyuge que traicionaba y explotaba sistemáticamente al otro. Laura contrató a su propia abogada, una mujer llamada Patricia Gómez, conocida por ser agresiva defendiendo a clientas en divorcios. Patricia intentó varios ángulos para cuestionar nuestra posición. Argumentó que había violado la privacidad de Laura al acceder a sus mensajes, que las capitulaciones estaban desfasadas y debían reconsiderarse, que Laura merecía un reparto equitativo de bienes gananciales independientemente de la cláusula de infidelidad porque había contribuido igual al matrimonio. Miguel desmontó cada argumento con una precisión calmada que hacía que su tarifa pareciera barata. El portátil accedido era bien ganancial en domicilio conyugal compartido. Las capitulaciones se firmaron con representación legal plena y eran inquebrantables.
Las contribuciones de Laura no anulaban el lenguaje claro de un contrato que había aceptado voluntariamente. El punto de inflexión llegó cuando Patricia intentó involucrar a Eduardo en el procedimiento, esperando que testificara para pintar el affair de Laura con luz más simpática. Miguel estaba casi eufórico con eso. Ya había hecho investigar a Eduardo Campos y encontró justo lo esperado de un consultor de 40 años con 2 matrimonios fallidos y un patrón de relaciones con mujeres casadas. Eduardo no quiso saber nada del divorcio de Laura. En cuanto vio que podría tener que declarar o asociarse públicamente a la ruptura de un matrimonio, desapareció más rápido que un consultor cuando se acaba el presupuesto del proyecto, borró redes sociales, cambió número. Probablemente pasó a su siguiente objetivo sin complicaciones legales. Laura, para su crédito o para su terca incapacidad de aceptar la realidad, intentó mantener la dignidad durante todo el proceso. Acudía a las vistas impecable, hablaba con calma cuando el tribunal lo requería y proyectaba la imagen de una mujer profesional racional que había cometido errores pero merecía trato justo. El problema era que las pruebas no respaldaban la narrativa que intentaba vender. Los mensajes no mienten. Los recibos de hotel no mienten. Los extractos de tarjetas con cenas caras y escapadas de fin de semana no mienten. Y unas capitulaciones firmadas con asesoramiento legal pleno no desaparecen porque se vuelvan inconvenientes. La vista final se fijó para mediados de diciembre, justo antes de las fiestas. Ambos abogados presentaron sus casos, aunque era más formalidad que contienda real. La juez, una mujer de unos 60 años que probablemente había visto todas las variantes imaginables de disfunción matrimonial, revisó las pruebas con una eficiencia cansada que sugería que ya había decidido, pero cumplía el trámite. Cuando dictó sentencia, fue exactamente lo que Miguel predijo, se aplicarían las capitulaciones. La infidelidad de Laura quedaba probada más allá de duda razonable. La casa en La Moraleja, financiada principalmente con mis ingresos y titularidad conjunta solo por estar casados en el momento de la compra, se me adjudicaba a mí. La mayoría de los bienes conjuntos, incluidos ahorros e inversiones, se repartirían según las disposiciones de las capitulaciones, que favorecían fuertemente al cónyuge no infiel. Laura recibiría un pequeño acuerdo por sus aportaciones iniciales a la entrada y algunos gastos compartidos, pero nada parecido al reparto mitad y mitad que esperaba. Laura se quedó inmóvil mientras la juez leía el veredicto, su abogada garabateando notas que probablemente se reducían a «hemos perdido por completo». No me sentí triunfante ni reivindicado. Me sentí cansado y extrañamente vacío, como si hubiera ganado una batalla que nunca debió librarse. Cuando la juez nos levantó, Laura salió de la sala sin mirarme, los tacones resonando en el suelo de mármol con un ritmo agudo y furioso que sugería que apenas se contenía. Patricia Gómez le dio a Miguel un seco asentimiento reconociendo su victoria. Y eso fue todo. 10 años de matrimonio, 8 meses de traición, 6 semanas de guerra legal, todo resuelto en una vista de 15 minutos y la firma de una juez. Vendí la casa en La Moraleja 3 semanas después. No soportaba estar allí. Cada habitación me recordaba una versión de mi vida que resultó ser ilusión. Una representación cuidadosamente escenificada donde yo era el único actor que no sabía que era falsa. Una pareja joven la compró. Ambos ingenieros en una empresa aeronáutica, hablando emocionados de formar familia y construir su futuro. Les deseé suerte e intenté no pensar en lo ingenuo que había sido cuando Laura y yo hicimos lo mismo 6 años atrás. El agente inmobiliario consiguió un buen precio, bastante por encima de lo que pagamos, gracias a la locura del mercado inmobiliario madrileño. Cogí el dinero, pagué la hipoteca restante y empecé a buscar algo diferente. Las Rozas me pareció la opción adecuada, lo bastante cerca de Madrid para mantener mi trabajo en el concesionario, habían sido comprensivos con mi situación e incluso insinuaron un ascenso, pero lo bastante lejos para no cruzarme con Laura en cada supermercado o cafetería. Encontré un sitio más pequeño, un adosado con vistas a la sierra que se sentía más hogar que nuestra casa de exposición en La Moraleja.
sin valla blanca, sin césped impecable que requiriera mantenimiento constante. Solo un espacio sencillo y limpio donde podía descubrir quién era sin el peso de un matrimonio fallido aplastándome. El divorcio se formalizó en enero, justo después de Reyes. No hubo ceremonia, ni confrontación final dramática, solo un correo del despacho de Miguel con los documentos firmados y una nota breve diciendo que era oficialmente libre. Me invité a cenar esa noche. Nada sofisticado, solo un buen asador en Las Rosas donde nadie conocía mi historia ni le importaba mi pasado. Pedí un buen whisky, comí despacio y traté de entender qué debía sentir. El alivio parecía demasiado simple. La felicidad, prematura. La tristeza habría sido adecuada, excepto que no echaba de menos a Laura, no a la persona en que se había convertido. Lo que echaba de menos era la idea de ella, el potencial de nosotros, el futuro que había imaginado y que se evaporó como niebla matutina. Laura intentó contactarme una vez más en febrero. Ya me había instalado en el adosado. Había empezado a hacer senderismo los fines de semana para despejar la mente. En general, encontraba un ritmo que no implicaba analizar constantemente dónde se había torcido mi matrimonio. Mi nuevo número era privado, pero me localizó por redes con un mensaje que podía ser desesperado o manipulador, según lo generoso que uno quisiera ser. Decía que había cometido errores terribles, que ahora entendía lo que había tirado, que tal vez pudiéramos hablar de empezar de nuevo o al menos encontrar cierre. En su foto de perfil parecía distinta, cansada, mayor de alguna forma, como si los últimos meses la hubieran envejecido de modos que ninguna crema cara podía arreglar. No respondí de inmediato. Una parte de mí quería ignorarlo por completo, dejar que el silencio fuera mi respuesta final. Pero otra parte, la que había pasado 10 años con esa mujer y una vez creyó sinceramente que envejeceríamos juntos, sentía que merecía algún tipo de cierre, aunque no se lo debiera. Propuse quedar para un café. El mismo enfoque de terreno neutral que ella usó al proponer su fantasía de matrimonio abierto. Esta vez, sin embargo, yo ponía las condiciones. Apareció frágil de un modo que nunca había visto. Laura siempre había sido compuesta, siempre en control, siempre proyectando confianza incluso cuando todo se desmoronaba. Pero la mujer que se sentó frente a mí en esa cafetería de Las Rosas parecía derrotada. Había perdido peso. La ropa le quedaba mal. Y había algo quebradizo en sus ojos que sugería que había aprendido lecciones duras y aún procesaba el coste. Empezó a disculparse, a explicar, a justificar su comportamiento. La dejé hablar unos minutos, luego alcé la mano para detenerla. Laura, voy a decir esto una vez y luego hemos terminado. Lo que hiciste no fue por pasión, ni por encontrarte a ti misma, ni por necesitar plenitud emocional. Tomaste el camino fácil y egoísta. Querías la seguridad de nuestro matrimonio y la emoción de un affair. Y te convenciste de que merecías ambas cosas. Me trataste como una conveniencia, como una cartera y una red de seguridad, y te burlaste de mí con tu amante mientras seguías cobrando los beneficios de nuestra unión. Eso no es un error. Es una elección. Y cuando lo descubrí y te hice responsable, no sentiste remordimiento genuino. Sentiste rabia por haber sido descubierta y tener que enfrentar consecuencias. Intentó interrumpir, argumentar que había cambiado, que entendía lo que había perdido. Seguí, el divorcio es firme. La casa está vendida. Nuestra vida juntos ha terminado. Querías libertad. Querías autenticidad y vivir sin ataduras. Enhorabuena. Tienes exactamente lo que pediste. La diferencia es que ahora tienes que hacerlo sin mi apoyo, sin mis ingresos, sin la cómoda existencia suburbana que dabas por sentada mientras la destruías. Espero que valiera la pena. Espero que Eduardo fuera todo lo que creías. Y espero que hayas aprendido algo antes de hacerle daño a otra persona como me lo hiciste a mí. Cuando terminé, lloraba, con el rímel corrido en surcos negros que habrían sido trágicos si aún me importaran lo suficiente para encontrarlos significativos.
Preguntó si había alguna posibilidad para nosotros, alguna de reconstruir lo que habíamos tenido. Le dije la verdad, no había nada que reconstruir. Los cimientos estaban podridos, y ambos habíamos sido demasiado tercos o asustados para admitirlo hasta que todo se derrumbó. El matrimonio que tuvimos no merecía salvarse. Y las personas en que nos convertimos durante el colapso ya no eran compatibles. No estaba enfadado con ella. Ni siquiera decepcionado. Solo estaba terminado. Salí de esa cafetería y no miré atrás. Supe después que se mudó a Barcelona unos meses más tarde, aceptó un puesto en una startup tecnológica, empezó de cero en una ciudad donde nadie conocía su historia. Supe que publicaba citas inspiradoras sobre crecimiento y aprender de los errores en redes. Ese tipo de autoconciencia performativa que sugiere a alguien que ha reetiquetado su pasado en vez de asumirlo de verdad. Supe que Eduardo Campos se prometió con otra mujer de otro affair, y que Laura tuvo un pequeño colapso al enterarse. Supe todo esto de oídas, por conocidos comunes que no entendían que yo había dejado de preocuparme por su drama. Mi propia vida mejoró en pequeños incrementos que sumaron algo significativo. Conseguí el ascenso en el trabajo, pasé a ser director general de todo el grupo de concesionarios y empecé a ganar el tipo de dinero que hacía que el acuerdo de divorcio pareciera una inversión inteligente. Reconecté con viejos amigos que había descuidado durante el matrimonio. Hice nuevos en grupos de senderismo y eventos comunitarios. Salí con alguna mujer de vez en cuando, nada serio, solo cenas y conversaciones con personas interesantes que no traían el equipaje de la traición. Aprendí a estar solo sin sentirme solo. Aprendí que el matrimonio no era el destino que me habían enseñado a creer. Aprendí que a veces lo mejor es alejarse de algo roto en vez de malgastar años intentando arreglarlo. Un año después del divorcio, estaba en un sendero cerca de Las Rosas, mirando la sierra al atardecer, pensando en lo diferente que había resultado mi vida de lo que imaginé. El sueño que me habían vendido, la casa perfecta, el matrimonio estable, la ilusión de permanencia, se reveló como exactamente eso, una ilusión. Pero la vista desde ese sendero, el aire limpio, la sensación de estar exactamente donde debía estar sin tener que actuar para nadie ni fingir que todo iba bien. Eso se sentía más real que nada en los últimos años de mi matrimonio. Había perdido una mujer, una casa y 10 años de vida en una relación que llevaba mucho muriendo antes de que ninguno tuviera valor para admitirlo. Pero había ganado algo más valioso, el conocimiento de que podía sobrevivir a la traición, enfrentar las consecuencias y salir al otro lado más fuerte y más claro sobre lo que realmente importaba. Laura había querido libertad. Quería autenticidad, vivir sin ataduras, explorar sus necesidades sin juicio. Lo consiguió todo, pero no como imaginaba. Consiguió la libertad que viene de quemar tu vida y tener que reconstruir desde cero. Consiguió la autenticidad de enfrentar consecuencias sin la red de seguridad de un compañero que toleró su egoísmo demasiado tiempo. Consiguió explorar sus necesidades mientras aprendía que la emoción se apaga, que los amantes de affair desaparecen cuando las cosas se complican y la vida real irrumpe en la fantasía. Yo conseguí algo mejor. Claridad. Autoestima. El conocimiento de que manejé una situación terrible con dignidad y fuerza. Que no supliqué, ni cedí, ni acepté menos de lo que merecía. Conseguí una vida que me pertenecía, moldeada por mis elecciones en vez de por la traición de otra persona. Y conseguí la comprensión de que a veces lo más difícil es soltar lo que creías querer para hacer espacio a lo que realmente necesitas. La casa en La Moraleja ya no estaba. Vendida a una pareja con sueños que tal vez funcionaran mejor que los míos. El matrimonio que debía durar para siempre duró lo justo para enseñarme lo que no quería. La mujer con la que pensé pasar la vida se reveló como alguien que apenas reconocía y desde luego no echaba de menos. Pero la sierra seguía allí. Los senderos esperaban. Y la vida que construía ladrillo a ladrillo, día a día, por fin era genuinamente mía. Allí de pie en ese sendero,
viendo cómo el sol pintaba la sierra en tonos naranjas y rojos, comprendí que no estaba amargado. No estaba enfadado. Ya ni siquiera estaba triste. Solo estaba libre. Libre del peso de un matrimonio agonizante. Libre de la obligación de arreglar algo roto desde dentro. Libre del agotador espectáculo de fingir que todo iba bien cuando no era así. Laura me había dado un regalo accidental con su declaración aquella noche en nuestra cocina de la moraleja. Me había forzado a enfrentar la verdad que evitaba. A actuar en vez de ahogarme en esperanza. A elegirme a mí sobre una relación que había dejado de servirnos años atrás. El divorcio me costó dinero, tiempo y parte de mi fe en las relaciones. Pero me devolvió algo más valioso, mi vida, mi agencia, mi capacidad de alejarme de situaciones que me disminuían. Aprendí que la fuerza no es quedarse en una mala situación por miedo o orgullo a admitir la derrota. La fuerza es reconocer cuando algo ha terminado, cortar pérdidas y construir algo mejor con los pedazos que quedan. Aprendí que el amor sin respeto es solo codependencia con mejor marketing. Y aprendí que a veces la persona que intenta salvar de sus malas decisiones es la que realmente necesita salvarte de ti mismo. Laura estaría en algún lugar de Cataluña ahora, probablemente contando su versión de nuestra historia a nuevos amigos que no conocían las partes que omitiría, la infidelidad, la manipulación, el cálculo frío detrás de su decisión de mantenerme como soporte financiero mientras exploraba sus sentimientos auténticos en otra parte. En su versión, yo sería probablemente el marido controlador que no pudo con su crecimiento, el hombre rígido que se negó a evolucionar con ella, el que usó las capitulaciones como arma en vez de perdonar sus errores humanos. Y tal vez algunos lo creyeran. La gente cree lo que quiere creer. Moldea narrativas para confirmar su visión del mundo. Da el beneficio de la duda a quien cuenta la historia más convincente. Ya no me importaba. Su narrativa no cambiaba los hechos. Los mensajes donde se burlaba de mí con su amante. Los recibos de hotel cargados a cuentas conjuntas. Los 8 meses de engaño sistemático mientras disfrutaba de la seguridad de nuestro matrimonio y la emoción de su affair. La entrega fría y corporativa de su decisión de acabar con la relación física sin discusión ni compromiso. El intento de manipulación cuando me negué a interpretar el papel de felpudo comprensivo que esperaba. Los hechos no se preocupaban por las narrativas. Ni las capitulaciones matrimoniales. Ni los jueces que habían visto esta historia repetirse cientos de veces. Arranqué el coche y bajé de la sierra mientras el crepúsculo se asentaba sobre las rosas. Mañana iría al trabajo, gestionaría el concesionario, lidiaría con clientes y mecánicos, y con la logística interminable de mantener un negocio en marcha. Pasado mañana tal vez volviera a los senderos, o quedara con amigos, o simplemente me sentara en la terraza leyendo un libro sin que nadie exigiera trabajo emocional ni me hiciera sentir culpable por querer honestidad y respeto básicos. La vida se había vuelto más simple, más pequeña en algunos aspectos, pero más grande en otros. Menos performativa, más genuina, menos sobre cumplir expectativas y más sobre descubrir que me hacía realmente contento. El sueño que me habían vendido, la casa, el matrimonio, la presencia cuidadosamente curada en redes mostrando una vida perfecta, resultó ser una trampa. No porque esas cosas fueran malas en sí, sino porque las perseguí sin preguntarme si realmente se alineaban con lo que quería o necesitaba. Seguí el guión porque eso era lo que se suponía que había que hacer, conocer a alguien, enamorarse, casarse, comprar una casa, proyectar éxito al mundo. Nadie te dice qué pasa cuando la persona que elegiste se revela distinta de lo que creías. Nadie te prepara para la muerte lenta de una relación que parece perfecta por fuera pero hueca por dentro. Nadie te avisa de que a veces la decisión correcta se siente como fracaso porque no encaja en la narrativa que has construido durante una década. Pero esto es lo que aprendí, el fracaso no es terminar algo que no funciona. El fracaso es quedarse en algo que te está matando porque tienes demasiado miedo o orgullo para admitir que te equivocaste. El fracaso es tolerar la traición porque has invertido demasiado tiempo para marcharte.
El fracaso es aceptar menos de lo que mereces porque la alternativa requiere valor e incertidumbre. No había fracasado. Había sobrevivido. Y ahora hacía algo aún mejor, vivía. Laura podía quedarse con Barcelona y sus citas inspiradoras y su presencia editada en redes. Podía quedarse con Eduardo o el siguiente Eduardo o quien se convenciera de que era su alma gemela hasta que el patrón se repitiera, la emoción se apagara y quedara con el mismo vacío que intentó llenar con nuestro matrimonio. Podía quedarse con su versión de los hechos, sus justificaciones y su creencia de que había sido la víctima en una relación que simplemente había seguido su curso. Nada de eso importaba ya porque había recuperado lo único que realmente me pertenecía, mi futuro. La sierra seguía allí cuando desperté al día siguiente. El sol seguía saliendo sobre las rosas, pintando el cielo en esos colores imposibles que te hacen creer en comienzos frescos y segundas oportunidades. Mi café seguía sabiendo bien. Mi vida, reducida a lo esencial y reconstruida desde cero, seguía sintiéndose mía de un modo que no había sido en años. Y en algún lugar de Madrid, en un adosado con vistas a la sierra y sin fantasmas, por fin era completamente libre.